Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos has concedido, por el frío que hemos tenido, por el viento, por la lluvia que ha caído. Te damos gracias por todos los actos buenos que hemos hecho, en que hemos sentido tu providencia, y te pedimos perdón por nuestros errores. Te damos gracias de una manera especial porque nos permites venir a esta escuela de Biblia, porque queremos aprender de ti, queremos aprender de tu palabra, queremos adentrarnos en ti, Señor. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hogares y bendice a cada una de las personas que está aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Me da muchísimo gusto verlos por acá, me da muchísimo gusto. Cuando estábamos preparando las clases, Jorge, que es el que siempre prepara todo, yo le decía a Jorge, prepara para unas 50, 100 personas máximo. Y dice, no, padre, va a venir más gente. Dice, yo los conozco. Y sí, ha venido un montón de gente. Bendito sea Dios. Miren, el plan de estas actividades que vamos a tener es hacer una escuela de Biblia, y quiero llamarlo escuela, no quiero llamarlo clases, porque las clases van dirigidas más a la cabeza, a entender cosas. Claro que queremos entender y vamos a tratar de entender muchísimo, pero sobre todo queremos hacer una escuela que quiere decir que vamos sí a entender, pero también vamos a aprender a tocar la palabra de Dios, aprender a tocar a Dios a través de su palabra y aprender sobre todo y también a orar con la Biblia. Este es nuestro objetivo, ¿ok? Entender la Biblia, comprenderla y saber orar con la Biblia. Hacer de la Biblia, hacer de la palabra de Dios uno de los alimentos principales de nuestra vida cristiana. A nosotros católicos, el alimento principal de nuestra vida cristiana es la Eucaristía. Son los sacramentos. Después de la Eucaristía y de los sacramentos en general, nuestro gran alimento es la palabra de Dios. Muchas veces, como yo me acuerdo cuando yo viví en Filipinas un tiempo, y estando en Filipinas viajé a China, estuve como un mes en China, y había un montón de alimentos que yo no sabía cómo comerlos. Un montón, y en China también me dieron un huevo que dentro tenía un pollito medio hecho. El pollito estaba medio hecho, se llamaba balut. Entonces yo no sabía cómo comerlo. Luego ya me dijeron cómo y estaba muy rico, especialmente cuando lo mordías y mordías la cabeza del pollo, ¿verdad? Y sonaba el cráneo y te chorreaban los sesos por aquí. No se crean. Ok. Entonces hay alimentos que no sabemos cómo comerlos. Pues muchas personas, la Biblia, saben que es la palabra de Dios, saben que es un gran alimento espiritual, dice, pero no sé cómo comerlo, no sé cómo hacerle, no sé cómo empezar, por dónde empezar, cómo leerlo. Hay pasajes que no se entienden y yo no quiero acercarme a la Biblia pero bueno, es lo que queremos hacer en esta escuela de Biblia, ser cristianos, ser católicos de Biblia, ¿okay? Ser católicos de Sagrada Escritura, ¿verdad? Y que la Sagrada Escritura sea para nosotros, para ustedes, para su vida personal y también para su vida familiar, que sea un alimento de vida espiritual, ¿okay? Vamos a hacer de esta escuela una pequeña escuela de Biblia, pero también una pequeña escuela de espiritualidad. Vamos a crecer en nuestra espiritualidad bíblica. Yo creo que hemos crecido en nuestra espiritualidad pues muchísimo. Muchos tienen devociones, tienen sus rezos, su rosario, sus etcétera, pero vamos a dar este otro paso, ¿verdad? Para crecer en esa espiritualidad bíblica. ¿Estamos? Me gusta muchísimo esta imagen de Cristo sentado. No se ve completa, pero aquí el Cristo tiene ¿qué tiene aquí? La Biblia, tiene la palabra de Dios. Jesús mismo es la palabra. A Jesús le decimos
en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: al inicio existía la palabra. Y la palabra era Dios. Se está refiriendo a Jesús mismo, que es la palabra de Dios, que es el verbo encarnado. Cuando decimos palabra de Dios, es el poder. No hay sillas suficientes, miren nada más. Y yo que decía 50 y pusimos 200 sillas y no caben todos. Aquí hay una silla todavía, si hay alguna silla por ahí, un par de sillas, por aquí hay 2 sillas también, 2 sillas aquí. Si hay sillas libres a su lado, levanten la mano para que las personas están paradas. Mira, aquí delante hay una silla, aquí hay otra silla también, si quieren, allí hay otra silla, 2, aquí hay 3 sillas más, 4, por si quieren acercarse, o si quieren quedarse ahí al lado de la comida, pueden quedarse también, no se preocupen, no se la caben todas nomás. Bueno, Jesús es la palabra, Jesús es la palabra que dice el Padre, es la palabra definitiva que nos trae la sabiduría y que nos trae el conocimiento del Padre. Tú y yo con nuestra palabra expresamos lo que somos, ¿verdad? Tú y yo cuando hablamos expresamos lo que somos. Si tú eres una persona enojona que habla así, pues expresa con tu palabra lo que eres. Si eres una persona dulce, tranquila, que habla, expresas con tu palabra lo que eres. Jesús es la expresión del Padre. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha bien? Ok, somos muchísimos. Si nos ponemos a hablar, vamos a disturbar un poquito a los demás, no nos van a atender, ¿verdad? Entonces vamos a procurar estar siendo todo orejas para escuchar. Después tenemos un pequeño break, después y hacemos la siguiente clase. Entonces, Jesús es la palabra, Jesús es la expresión del Padre. Lo que el Padre quería decir, lo que el Padre tiene, por así decir, en su corazón, lo vemos todo reflejado en Jesús. Y es la palabra hecha carne, es la palabra de Dios tan verdadera. Para Dios, su pensar y su palabra se convierte en realidad. ¿Okay? Entonces, cuando decimos que Jesús es engendrado del Padre, es engendrado a través de lo que tiene el Padre dentro y engendrado desde toda la eternidad. Bueno, no es clase de teología, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es: Jesús es la palabra de Dios y la manifestación escrita de esa palabra de Dios es lo que nosotros llamamos Biblia. Esta cita que les pongo aquí, que lo tienen también en sus hojas, en su programa: yo soy el que está hablando contigo. Está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 26. Es en ese episodio en que Jesús se acerca al pozo de Siquén y llega la samaritana que quiere sacar agua. Y empieza Jesús un diálogo con esa mujer que era una fulana. ¿Hay aquí alguna fulana? No, ¿verdad? No hay ninguna fulana. La samaritana era una fulana. Había tenido varios maridos, estaba viviendo con uno que no era su marido. ¿Okay? Era medio de cascos ligeros la samaritana. Y empieza a hablarle la samaritana de que ella espera que venga el Mesías. Y Jesús le dice: yo soy el que está hablando contigo. A mí esa frase me encanta, sobre todo refiriéndola a la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú te acercas a la Biblia, es el mismo Jesús que está hablando contigo. Y tú tienes la oportunidad de escucharlo, como lo escuchó la samaritana, como lo escucharon sus discípulos. Y eso es lo que queremos hacer en esta escuela de Biblia, entender un poquito más para poder conocer más y entrar en contacto con Dios. Vamos a tener un primer módulo que van a ser estos miércoles que vienen, un poco de introducción para que tengamos los conceptos claros sobre la Biblia. Algunas cositas que yo he visto a lo largo de mi vida de sacerdote, que las personas están un poco confundidas o que no entienden muy bien. Ok, vamos a explicarlo y después, si Dios quiere, después de Navidades, las personas que quieran continuar en la escuela bíblica, vamos a ir viendo libro por libro. Ok, libro por libro, y vamos a intentar comprenderlo, orar con el libro, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Sí, miren, tienen una hoja que les han dado en que está el programa. Okay. Esta hoja de aquí, en esta hoja está el programa. Las primeras que tenemos son para hoy, miércoles 9, tenemos la Sagrada Escritura y
cómo leer la Biblia. Después la siguiente unidad la tendremos el día 23 de noviembre. Yo sé que es el día antes de Thanksgiving Day. Van a estar cocinando pavos, entonces yo me imagino que no vendrá tanta gente, pero bueno, yo como no cocino, yo daré la clase. Okay. Una cosa muy buena, si ustedes algún día no pueden venir, ¿ven este cuadradito de aquí? Pongan su cámara en ese cuadradito y ahí van a estar todas las clases. Las están grabando y van a estar ahí. Si usted algún día no puede venir, no se preocupe. O le da flojera, no se aflojo. ¿Okay? Si no puede venir, pues bueno, no se preocupe y puede, poniendo aquí, va a encontrar tanto la clase grabada como los apuntes. Los apuntes también los va a encontrar ahí. Los voy a poner a su disposición. Y si Dios quiere, también quiero poner, a ver si luego Jorge me lo puede hacer, estas presentaciones que les estoy haciendo también se las voy a poner para la gente que lo quiera, puede tenerlas ahí en su teléfono o en su computer. ¿Ok? Entonces, estas son el 23 es la siguiente, luego el 30 de noviembre es la siguiente, el 3 de diciembre es la siguiente y la última que tendremos será el 14, el día 14. ¿Estamos? Fenomenal. Entonces, ese va a ser nuestro primer módulo, una introducción a las Sagradas Escrituras, para entender un poquito qué es la Biblia. Miren, los temas son muy interesantes. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo leer la Biblia? Que un poco de contexto bíblico, cómo era la historia. Cuando nos hablan del monte tal, ¿dónde está eso? Cuando nos hablan de esta ciudad, ¿dónde está eso? Cuando nos hablan del rey, ¿en qué época era? ¿Era antes de Cristo? ¿Era después de Cristo? Para entenderos un poquito, vamos a hacer un poquito de contexto la siguiente clase. No tengo más. Yo aquí no tengo más, pero vamos a pedir a Jorge si nos pueden. Jorge está sacando copias. Mira qué gentil es Jorge. Gracias, Jorge. Está dando copias a todos los que necesitan. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Y después veremos cómo se formó la Biblia, cómo se formaron la Biblia, por qué tenemos estos libros. Después veremos qué es eso de la inspiración. Cuando decimos que la Biblia es obra de Dios, ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Le sopló a las orejas a los que escribían? ¿Les iba dictando? ¿O cómo era? ¿Cómo es eso de que está inspirada la Biblia? ¿Okay? Después vamos a ver sobre la verdad bíblica. ¿Todo lo que dice la Biblia es verdad? Pero hay partes de la Biblia que contradicen a otras partes de la Biblia. Que dice que fulanito era hijo de fulanito, pero en otra parte dice que fulanito era hijo de otro. ¿Qué pasó? Entonces vamos a explicar un poquito eso también, ¿okay? Para que no nos liemos. Otras partes, hay partes de la Biblia que son muy difíciles de creer. ¿Realmente era así? ¿O realmente Dios pedía que asesinaran a todos los de aquella ciudad? ¿Lo pidió Dios? ¿Realmente pidió Dios que Abraham matara a Isaac? ¿Dios quiere que matemos a alguien? ¿Pidió Dios? Vamos a explicar un poquito esas cosas. ¿Estamos? ¿Sí? Va a ser un poco la introducción. Y luego también vamos a ver el texto bíblico. ¿Cuál es el texto bíblico? Porque algunas personas piensan que la Biblia, el original de la Biblia, ¿dónde está el original de la Biblia? No hay original de la Biblia. No es que haya un lugar en el Vaticano donde tenemos la Biblia original. Tenemos papiros, copias de uno, de otro, y con lo que se ha podido ir componiendo, pero no es que tengamos el original. Está aquí, está en la biblioteca de los museos vaticanos y esa es la mera Biblia y de esa se sacan copias. No funciona así. Ahí lo veremos sobre el texto de la Biblia y por último veremos cómo se interpreta la Biblia, cómo puedo interpretar la Biblia o cómo puedo explicar la Biblia. Algunas personas no les gusta eso de interpretar, dicen la palabra de Dios no se interpreta, se escucha y se obedece. Bueno, pues cómo podemos entender, si no te gusta la palabra interpretar, cómo podemos entender la Biblia. Ese será un poquito nuestro programa. ¿Sí estamos? ¿Entramos ya? ¿Entramos? Vámonos. El tema de hoy se llama la Sagrada Escritura. Posiblemente muchos de ustedes ya han tenido cursos bíblicos y lo que estemos explicando dirán, eso ya me lo sé. Pues sí, disculpen, quiero repetir un poquito para las personas. Yo estoy partiendo que ustedes no conocen nada de la Biblia, ¿ok? Y no hay ningún problema. Voy a explicar lo más básico y si ya lo sabes, pues bueno, pues fenomenal, recálcatelo. Bien, estamos en la página 1, de los apuntes. Bien, ¿qué podemos decir de la Biblia?
Para definir un poco la Biblia, decimos que la Biblia es un libro sagrado en la tradición judeo-cristiana. Tenemos como libro sagrado la Biblia tanto los judíos como los cristianos de todas las denominaciones. Los judíos, ¿sí les suenan los judíos? Sí, pues los judíos tienen la Biblia como libro sagrado, una Biblia un poco diferente a la nuestra, más corta, sin un montón de libros, y también la Biblia es libro sagrado para todos los cristianos. Hay cristianos católicos, hay cristianos evangélicos, hay cristianos protestantes, hay cristianos ortodoxos, hay cristianos de muchas denominaciones, pero todos los que seguimos a Cristo nos llamamos cristianos, somos parte de esa religión que se llama cristianismo, y dentro del cristianismo hay diferentes grupos. Pues bueno, todos los grupos tenemos a la Biblia como palabra de Dios y tenemos a la Biblia como libro sagrado. ¿Qué quiere decir? Cuatro elementos de definición de la Biblia. El primero es un conjunto de libros sagrados. Es un conjunto de libros que nosotros vemos como sagrados, ¿ok? Y es un conjunto. La Biblia no es solo un libro, aunque ahorita lo tenemos. ¿Ustedes tienen una Biblia? Yo he traído una grandota que tengo allá. Esta grandota. Santa Biblia. Bien, pues aunque nosotros la tenemos en un libro, ya veremos después la composición, son más bien diferentes libros, son una colección de libros, pero es un libro sagrado que está escrito por personas. La Biblia no vino el Espíritu Santo y lo escribió. La Biblia no la escribió Dios con su mano, la escribieron personas humanas de hace muchísimo tiempo, y ya explicaremos después eso, porque eso es muy importante que lo tengamos en nuestra mente y en nuestra cabeza. Son personas con fallos como tú, no eran Dios, y cuando escribían cometían faltas de ortografía, y en los manuscritos que tenemos hay algunos con faltas de ortografía, porque eran humanos como tú y como yo, ¿sí? Bien, bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ustedes han escuchado de los musulmanes? ¿Sí han escuchado de los musulmanes? Los musulmanes también tienen un libro sagrado, que no es la Biblia. El libro sagrado de los musulmanes se llama el Corán. Y el Corán, según la creencia de los musulmanes, el Corán lo escribió todo corrido un señor llamado Mahoma, que es el fundador del Islam. Y según Mahoma, a él ese libro se lo dictó el ángel Gabriel, que nosotros llamamos Gabriel, ¿sí? Según la creencia de los musulmanes, en el cielo, donde está Dios, hay un libro que llaman la madre de los libros, ¿sí? Y de ese libro, el ángel Gabriel le dictó a Mahoma que apuntara y que fuera escribiendo parte de ese libro, no todo ese libro. Y eso es el Corán, ¿sí? Nosotros, cuando hablamos de inspiración, no la entendemos como los musulmanes, que hay un libro en el cielo y que un ángel se le apareció a un escritor, no sé, a Isaías o a Jeremías o a Abdías o a Samuel, y escribió lo que el ángel Gabriel le iba diciendo. No, nosotros no lo vemos así. Ya llegaremos al tema de la inspiración uno de estos días y les explicaré qué entiende la Iglesia Católica por inspiración, ¿ok? Pero podemos decir que inspiración en sentido general es que viene de Dios, ¿ok? Este libro tiene como autor a un autor humano, pero tiene como autor también a un autor divino, que es Dios nuestro Señor. ¿Estamos? Y el cuarto punto es que ese libro ha sido entregado como sagrado e inspirado a la Iglesia. Son los 4 puntos esenciales. La palabra de Dios no es para tenerla en una biblioteca o no es para tenerla de adorno. La palabra de Dios no nos dio la Biblia simplemente para tener conocimientos de cosas, ¿verdad? La palabra de Dios es dada por Dios a la comunidad de creyentes para que sea un signo y para que sea un medio de crecimiento espiritual y de conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Estamos? Muy bien. La Biblia
cada una de las diferentes iglesias o los judíos ven la Biblia de una manera diferente. Interpretan la Biblia de una manera diferente. Y también ordenan la Biblia de una manera diferente. Por eso hay Biblias, yo no sé si esta dice, edición católica, editorial católica. ¿Sí lo ven abajo? Hay Biblias que llamamos Biblias católicas, o hay Biblias que llamamos Biblias protestantes, o hay Biblias que llamamos... ¿Por qué? Porque son diferentes en un sentido, en el sentido de que cada una de los diversos grupos, de las diversas iglesias, ordenan la Biblia de una manera, toman algunos libros y otros no los toman, ¿sí? E interpretan la Biblia de una manera diferente. ¿Sí estamos? Ahorita les explico un poquito más. Bien, la palabra Biblia viene del griego. En griego, libro se dice biblion. ¿Sí lo ven ahí arriba? Esas letras de arriba son letras griegas y aquí es como suenan, entre paréntesis, biblion. Biblion quiere decir libro. Biblia es igual, quiere decir libros. Entonces, Biblia es realmente el conjunto de libros. ¿Qué es la Biblia? Pues es un conjunto de libros. Esta palabra biblos en griego tiene una historia muy curiosa. Viene de una ciudad fenicia. Fenicia es una parte de Asia, justamente encima de Israel, donde actualmente es un país que se llama Líbano. Allí en el Líbano, pegado a la costa del mar Mediterráneo, había una ciudad que se llama Biblos. Esta ciudad, una ciudad que se llama Biblos. Y esa ciudad llamada Biblos era muy famosa por el comercio y concretamente por el comercio de papiros. ¿Han escuchado lo que es un papiro? El papiro es una planta, es esta planta de aquí. Esta planta de aquí es el papiro. ¿Sí la ven? Puede ser así de alta o puede ser incluso un poco más alta que yo. ¿Sí? El papiro, la parte del tallo, se le quita la parte verde y se van sacando como trocitos, se van poniendo así y termina saliendo una cosa así. ¿Sí? Y en estos papiros es donde escribían. Obviamente, con lo frágil que es, la mayoría de los papiros quedan destrozados después de años. Entonces, la mayoría de los papiros que tenemos de la Biblia, muchos son así. Hay partes que no están completos y tenemos que buscar otro papiro a ver si está la parte completa. Y hay diversos papiros, entonces uno dice una cosa y otro dice, la palabra cambia un poquito, ¿verdad? Cambia un poquito. Y entonces, ¿cuál es el original? No es tan fácil saber cuál es el original. Es más fácil decir, hay originales. ¿Sí? No intento responder a todas las preguntas, es la primera clase apenas, ¿okay? Vamos a ir poquito a poquito, ¿sí? Pero más o menos para que tengan un poco la idea de lo que son los papiros. En los papiros ahí se escribía, de ahí viene papel, viene la palabra papel. Y la palabra biblos es el lugar donde salía el papel con el que hacían los libros. Y viene justamente de esta ciudad fenicia, en lo que ahora es el Líbano, que todavía existe la ciudad, como ustedes la vieron. Aquí están las ruinas, detrás están las ruinas. ¿Sí las ven algunas ruinas? No se ve mucho, pero bueno. Pero aquí está la ciudad, al lado del mar, en un pequeño montecito. Bien. Hay muchas maneras de llamar a la Biblia. A la Biblia la podemos llamar Biblia, la podemos llamar Sagrada Escritura, o la llamamos también Sagradas Escrituras, la llamamos también libros santos o libros sagrados, ¿okay? Dependiendo de, tanto en la fe católica como en otras comunidades, la llaman de diversas maneras. Lo podemos llamar Antiguo y Nuevo Testamento, lo podemos llamar Antigua y Nueva Alianza. Los judíos, en vez de alianza, dicen pacto. Ellos, la Biblia de los judíos no tiene Nuevo Testamento porque no aceptan a Jesús, tienen solo el Antiguo Testamento, y a testamento le llaman ellos, más que testamento, el pacto. ¿Okay? Pacto, que en hebreo se dice berith.
nosotros leemos de aquí, de la izquierda a derecha, ellos leen así, beriz. ¿Ok? En griego pacto se dice diatheke. También le podemos llamar el libro a la Biblia o también la palabra de Dios. Todo eso es lo mismo, es este libro en el que Dios se ha revelado o nos ha revelado parte de lo que es Él. ¿Ok? En la Biblia, esto es bien importante, en la Biblia no está toda la revelación de Dios. ¿Sí entienden? Toda la revelación de Dios. ¿Quién es el listo que me dice dónde está toda la revelación de Dios? En Cristo, en Jesús. La revelación completa de Dios es Jesús, es la palabra viva. Y Jesús, como dice, ¿se acuerdan del Evangelio de San Juan? Al final del Evangelio de San Juan dice, he escrito estas cosas para que ustedes conozcan quién es Jesús. Se podría decir muchísimo más de Jesús, pero los libros no cabrían en las bibliotecas porque hay muchísimas cosas de Jesús. La revelación completa de Dios es Jesús. Después de Jesús, Dios ya no tiene nada más que decir. Ya lo ha dicho todo en Jesús. Lo ha dicho todo en Jesús. Entonces, la Biblia no es absoluto, no es completo, por así decir. Jesús es absoluto y Jesús es completo. En la Biblia nos hablan de Jesús, pero Jesús no cabe en un libro. ¿Ok? No cabe en un libro, por supuesto. Bien. Ok. Bien, vamos a ver ahorita un poco divisiones de la Biblia. ¿Estamos? Bien, nuestra Biblia se divide en dos partes. La Biblia, ¿todos trajeron su Biblia? ¿Sí? Les recomiendo que en sus clases que vengan traigan la Biblia, ¿verdad? Porque vamos a intentar usarla, ¿verdad? Y ir acostumbrándonos a la Biblia. Bien, la Biblia, primera división que tenemos en la Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla del pueblo de Dios. Al pueblo de Dios también tiene muchos nombres. Le llamamos pueblo de Dios, pueblo escogido, pueblo de Israel. Bien, son los nombres que tenemos para el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces nos hablan de la historia de la salvación desde la creación hasta antes de la venida de Jesús. Eso es el Antiguo Testamento. Y después el Nuevo Testamento nos habla de la vida de Jesús y de la vida de las primeras comunidades cristianas. Eso le llamamos Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces esas son las dos grandes divisiones. Si quieres saber algo de Jesús, vete al Nuevo Testamento. Si quieres saber algo de San Pablo, vete al Nuevo Testamento. Si quieres saber algo de los primeros discípulos, vete al Nuevo Testamento. Si quieres saber algo sobre el pueblo judío, vete al Antiguo Testamento. Si quieres saber algo sobre los patriarcas, vete al Antiguo Testamento. Si quieres saber algo sobre los profetas, vete al Antiguo Testamento. Si quieres saber algo de Adán y Eva, vete al Antiguo Testamento. ¿Okay? Si quieres saber algo de San Francisco de Asís, ¿a cuál de los dos testamentos te vas? A ninguno de los dos. ¿Okay? A ninguno de los dos. Porque San Francisco de Asís es 1200 años después. ¿Okay? ¿Y quieres saber algo del Padre Roberto? ¿A qué testamento te vas? A ninguno. ¿No quieren mi testamento ustedes? Bueno, okay, está bien. Muy bien, a la iglesia de San José. Ok. La Biblia, además, está en rojo. ¿Está por ahí, por Jorge? Bueno, pues grito mientras. Cuando vean a Jorge entrar, le dicen que le cambien las baterías. Bien. La Biblia, además de Testamento, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, se divide en capítulos. Cada uno de los libros es Biblia, quiere decir libros. Cada uno de los libros se dividen en capítulos. La primera gran división es Antiguo y Nuevo Testamento, después libros y después capítulos. Aquí ustedes tienen, en su hoja, estamos en la página 1 todavía, ¿verdad? En la página 1 todavía. Este señor de aquí, que era un obispo,
Stephen Langton fue la primera persona que dividió la Biblia en capítulos. ¿Okay? Y después Robert Estienne, que era un impresor allá por el año 1520 y tantos, divide la Biblia en versículos. Antes de estos dos no tenían capítulos la Biblia, no tenían versículos, ¿verdad? Entonces, agradecemos a estas dos personas que nos dividieron la Biblia. Es muy útil para saber, para hacer referencias, para saber encontrar dónde está. Imagínate una Biblia sin capítulos y versículos, es muy difícil encontrar las cosas. ¿Okay? Entonces les agradecemos muchísimo. La Biblia católica, ustedes tienen en la página 2, tienen un resumen, ¿okay? O más que un resumen, una lista de los libros de la Biblia católica. ¿Okay? La Biblia católica tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene primero los libros los libros del Pentateuco, más o menos en un cuadro sinóptico. El Antiguo Testamento tiene el Pentateuco, el Nuevo Testamento tiene los Evangelios. Luego el Antiguo Testamento tiene libros históricos, el Nuevo Testamento tiene un libro histórico, que son los Hechos de los Apóstoles. El Antiguo Testamento tiene libros poéticos o libros sapienciales. El Nuevo Testamento tiene las cartas, tanto las cartas de San Pablo como las cartas que llamamos católicas. Católicas no porque son de los católicos, sino que son universales. Y después el Antiguo Testamento tiene un montón de libros de profetas. El Nuevo Testamento tiene un solo libro profético, que es el Apocalipsis. Muy bien. ¿Okay? Ahí tienen un cuadro más o menos de cómo se divide. ¿Ok? ¿Estamos? Quiero presentarles ahorita una cosa que se llama Lectio Divina. ¿Han escuchado ustedes Lectio Divina? ¿Qué es la Lectio Divina? La Lectio Divina, y esto se lo quiero recomendar a ustedes, que sea la manera o el método o la manera en que ustedes leen la Biblia. Puede ser buenísima. Ustedes pueden leer la Biblia de la manera que quieren. Yo les sugiero esta manera. Esta es la manera en la que yo leo la Biblia, ¿verdad? En personal, ¿verdad? Y la he leído por años comunitariamente también de esta manera. La lección divina es una lectura orante de la Biblia. Es una lectura creyente de la Biblia. Es una lectura espiritual de la Biblia, ¿ok? Desde el inicio, de la vida cristiana, y antes también los judíos trataban de leer la Biblia espiritualmente, no solo de estudiar la Biblia, sino de escudriñar las Escrituras para sacar de ella fruto espiritual. La Biblia ha estado escrita para nuestra salvación. El objetivo de la Biblia es nuestra salvación, nuestra santificación, portarnos bien en esta vida y después gozar de Dios en el cielo. Esa es la única finalidad. La Biblia no es un libro científico que te va a explicar cómo existen los planetas y cómo se mueven los planetas. No es un libro científico. El objetivo de la Biblia es espiritual. Y tiene que ser leída de esa manera, de manera espiritual, intentando encontrar en ella salvación, intentando encontrar en ella a Dios nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, la lectio divina, lectio quiere decir lectura, ¿sí? Lectio quiere decir lectura y divina, pues también divina. Lectio divina son dos palabras en latín, ¿ok? Dos palabras en latín. La lectio divina, la lectio divina es un arte, ¿verdad? Y un arte que nos ayuda a dos cosas. Nos ayuda a entender la palabra y nos ayuda también a hacer oración con la palabra. ¿Sí? Es un método surgido de toda la iglesia, pero un monje cartujo. Los cartujos son una congregación, una orden, como los jesuitas. ¿Sí conocen a los jesuitas? ¿Les suenan los jesuitas? ¿Les suenan los dominicos?
¿Les suenan los franciscanos? ¿Les suenan los agustinos? ¿Les suenan los robertinos? No, ese no, ese no existe. Ok. Pero hay una orden religiosa que se llama los cartujos. Cartujos porque en esa zona de Francia, la Château, es como se llama esa zona. Y en esa zona hicieron su primer monasterio. Okay, los cartujos, ¿sí? Los cartujos, así como los franciscanos son muy pobres y no sé qué y no sé cuánto, los jesuitas son muy estudiosos, los dominicos son unos grandes predicadores, etcétera. Los cartujos, su especialidad, ¿saben cuál es? El rompope. No se crean. La espiritualidad, lo específico y lo concreto de los cartujos es la oración. Ellos no salen del convento nunca. Ahí están, entran en el convento y ahí se quedaron. ¿Perdón? Los cartujos. Estoy hablando de los cartujos. La comunidad de los cartujos. Bien. Los cartujos son monjes. Estoy explicando, son una congregación que se llaman una orden religiosa que se llaman los cartujos y cuya misión es orar. Ellos entran al monasterio y nunca salen, ahí se quedan. No van a parroquias, no van a escuelas a enseñar, no van a templos a predicar, se quedan ahí. Y su especialidad es la oración. Uno de los superiores de los cartujos, Guigo II, dijo, ¿cómo puedo ayudar yo a mis monjes a que entiendan mejor la palabra, que oren con la palabra? Y hizo un libro que se llama Escalera al Paraíso. La escalera al paraíso. Y en esa escalera al paraíso, él puso unos peldaños. ¿Cómo puedes llegar tú a la unión con Dios nuestro Señor? A través de la lectura de la palabra. Y puso esos 4 pasos muy sencillos. Primero, lectura. Segundo, meditación. Tercero, oración. Y cuarto, contemplación. En latín, lectio, meditatio, oratio, contemplatio. Y se empieza con una oración, una invocación al Espíritu Santo. Ese es el método que a ustedes les recomiendo y es el método que vamos a ir siguiendo cuando vayamos viendo los libros. Vamos a hacer eso, vamos a hacer una lectura, voy a explicarles para que entiendan qué quiere decir y después vamos a seguir los diversos pasos. ¿Estamos? Qué bien. Muy bien. Entonces, ¿les parece que hagamos esta oración? ¿Sí? Esta oración, invocación al Espíritu Santo para acercarnos a leer la palabra. ¿Sí? ¿Las leemos juntos? Sí. Vamos allá. Padre nuestro, tú has puesto tu palabra en mis manos. Te suplico que envíes tu Espíritu Santo para que tu palabra entre en mi mente y en mi corazón y transforme mi vida. Que el encuentro con tu palabra sea un encuentro vivo con tu Hijo Jesucristo y así lo conozca más, lo ame más y lo siga mejor. Amén. El primer paso de este método de oración y de leer la palabra es justamente la lectio, la lectura. En esta primera parte la pregunta es, ¿qué dice el texto? ¿Qué es lo que dice el texto? Voy a ver la historia de este texto. Voy a intentar entender bien lo que dice el texto y cada una de sus partes, ¿verdad? Y se trata de leer el texto bíblico de forma pausada, tranquila, atenta y, si es necesario, repetida. ¿Okay? Lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer tú personalmente, lo puedes hacer con un grupo. Yo les recomiendo que lean la palabra, ¿sí leen la palabra ustedes? Sí, ok, que lean la palabra.
Les recomiendo que lean la palabra, ya sea personalmente. Búscate un lugar en tu casa donde puedas leerla tranquilamente. Búscate un lugar y un momento donde puedas. Si están tus niños alborotados por ahí, quizás no es el mejor momento. Porque jamás vas a llegar a la contemplación, jamás. Con los niños dando vueltas y jalándote cosas, podrás leer y ya te quedarás en el primer peldaño y poco más. ¿Ok? Búscate un lugar tranquilo. Puede ser tu casa, puede ser un cuarto, puede ser en tu carro. Te subes a una montaña, apagas el carro, sacas tu Biblia y puedes leer allí, ¿verdad? O puedes leer en la iglesia o puedes leer junto con un grupito, con tu esposo, con tu esposa, con tus mismos niños, con un grupo que tú quieras hacer de Biblia en tu casa, de lectura bíblica. Puede ser. Lo primero es leer y tratar de comprender lo que estoy leyendo. En las clases les voy a dar material para que ustedes puedan comprender. Hay cosas, no sé, un salmo. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Pues sí, entendemos que una persona está levantando sus ojos a los montes y dice, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Pero si tú conoces un poquito más, dices, es que antiguamente en Israel, en los montes es donde hacían los santuarios de los dioses paganos. Allí estaban los Baales, los templos de Baales, de los dioses paganos. Y este creyente, este judío creyente dice, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? ¿Me va a venir el auxilio de los dioses paganos que están en sus santuarios en los montes? Dice, no, el auxilio me viene del Señor. Y uno sabe que Jerusalén está en un monte, en el monte Sión. Y ahí entonces uno va entendiendo, cuanto más sabe, más comprende, porque si no se queda muy superficial, ¿sí? Voy a intentar cuando vayamos viendo los libros y cuando vayamos viendo la introducción, explicarles lo más que pueda. No se puede mucho, pero lo más que pueda, para que podamos comprender. Primero es leer, saber lo que estoy escuchando y después comprender con la inteligencia iluminada por la fe. ¿Sí? Lo que dice el texto en su sentido literal e histórico. Tengo que hacer un buen examen. Pero un buen examen, examinar el texto palabra por palabra. ¿Qué quiere decirme? ¿Qué me quiere decir? Ese es el primer paso, la lectura. ¿Sí? Sabrosísima, sabrosísima. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se les hace difícil? No, es muy sencillo. Después de eso, lo primero es ¿qué dice el texto? En la lectura, ¿qué dice el texto? En la meditación es ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice a mí? No qué dice el texto, sino qué me dice a mí. ¿Okay? ¿Qué me dice Dios con este texto? Este texto que he entendido su historia, lo voy a traer a la actualidad, lo voy a traer a mi actualidad. ¿Okay? Ahí se reflexiona sobre los valores profundos del texto y sobre los detalles y se aplica a la propia vida. ¿Okay? Se excava, por así decir, en el mensaje del texto y se hace una reflexión con el corazón. En la lectura era con la inteligencia, ¿se acuerdan? Con la inteligencia iluminada por la fe. Aquí en la meditación es con el corazón. Intento con el corazón excavar y hacer una reflexión. ¿Estamos? En el tercer paso, la tercera es una oración. Lo primero era, ¿qué dice el texto? Segundo, en la meditación, ¿qué me dice el texto? Tercer paso, ¿qué le digo yo a Dios? Después de haber escuchado este texto, después de haber entendido el texto, después de haber traído de la cabeza al corazón este texto y aplicarlo a mi vida, ¿qué le digo yo a Dios? O sea, mi respuesta. Elevo el corazón a Dios con fervor, con deseo, con humildad, con purificación, ¿ok? Y se hace un compromiso con Dios. O sea, intenta obedecer a la palabra. Esto se hace en escucha, en súplica, en alabanza, en silencio. ¿Sí? ¿Estamos? ¿No está emocionante? Yo los veo, se están emocionando. El cuarto paso es la contemplación. ¿Okay? Después de haber escuchado el texto, entendido el texto, traído el texto a mi corazón, hablado con Dios, ¿qué conversión me pide Dios? Después de haber leído este texto, ¿qué conversión me pide Dios? Porque no podemos solamente leer la palabra de Dios y salir como si nada.
Ok, no. Yo no sé ustedes, pero yo cuando me quito ustedes nunca me han visto y nunca me verán, ¿ok? Pero cuando me quito mi playera, cuando voy a la playa y me quito mi playera, ¿verdad? Me pego unas quemadas que ni te platico. Unas quemadas de estas buenas, ¿ok? O sea, realmente el sol me afecta. El sol transforma mi piel, la hace chicharrón. Okay. Entonces, se nota, ha tenido un efecto. Pues la lectura de la palabra tiene que tener un efecto en nosotros. No te va a hacer chicharrón la palabra, ¿verdad? Pero tiene que tener un efecto y es justamente este cuarto. ¿Cuál es la conversión a la que Dios me llama con este texto? Me abandono en Dios, me pongo en comunión con Dios, me abro a Él, acojo a Dios y los dones del Espíritu Santo, elevo mi alma y gusto de las alegrías de Dios nuestro Señor y disfruto y saboreo lo que Dios nuestro Señor me está diciendo y sobre todo disfruto y saboreo que me he encontrado con Dios, con el rostro de Dios que me cambia la vida. ¿Sí? Esos son los 4 pasos de la lección divina. Después de haberlo, eso lo puedes hacer, si lo haces en personal, pues lo puedes hacer, pues depende de lo largo que sea el texto, pero si tomas un textito, yo te recomiendo que cada día tomes un texto. Al ratito te voy a decir qué orden tienes que tomar para leer las escrituras, o por lo menos el que te sugiero. ¿Sí? Tomas un texto, lo lees en 5 minutos, a lo mejor lo repites, haces esa meditación, haces esa oración con Dios y con unos 10 minutos de oración, 10 minutos, 15 minutos de leer la palabra de Dios, haces una lección divina preciosa y se te va a notar, y se nos va a notar. Y terminamos la lección divina con una acción de gracias. Le damos gracias a Dios nuestro Señor por todos los beneficios, hacemos un propósito firme que sacamos en nuestra contemplación, pero ya se fue. Y bueno, pasamos a la acción. ¿Ok? Esto es todo en esta primera clase. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Ok, vamos a tener un pequeño break. Es un montón de gente, no sé cómo hacerlo. Ok, vamos a tener un pequeño break, unos 10 minutos y a las 8 reiniciamos nuestra siguiente unidad. ¿Ok? Yo he traído, hay algunas cosas que he dejado por allá. Si un momentito, todavía no se vayan, si quieren comer algunas cosas. Y les recomiendo, no se vayan. Les recomiendo 2 cosas. Para la próxima clase, traigan alguna cosita, traigan unas galletitas, traigan un champurradito, traigan unos sándwiches, trae unos chicharroncitos, ¿ok? Y los compartimos, ¿ok? Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación, escúchenme, las personas que lo deseen, no es obligatorio, las personas que lo deseen y así quieran, pueden anotar su nombre en esas hojas de allí. Las personas que lo deseen, que anoten su nombre y que estén en todas las clases en estos 5 días que vamos a tener, yo les voy a dar al final un diploma, ¿ok? Si ya no me hace falta diploma, pues tranquilo, sin diploma, no es necesario ningún diploma, ¿ok? Pero las personas que lo deseen pueden apuntar su nombre, ya en los siguientes días pondremos una lista, ¿verdad? Y ya está, ¿ok? Así es que adelante, tienen 10 minutos de recreo.